Hola, en esta ocasión, después de haber estado en diferentes actividades donde hemos estado hablando del proceso de transformación curricular y pedagógica que se está impulsando, sobre todo en primera infancia, quiero como hacer un resumen de todos esos temas que hemos abordado en las reflexiones pedagógicas con docentes de parvularia y primer grado, así como también los docentes de segundo y tercer grado de los centros escolares focalizados en este tema de transformación curricular. Y para ello vamos a iniciar diciendo que se parte de un modelo educativo y pedagógico que le denominamos Mi Nueva Escuela. Sabemos que un modelo pedagógico son todas aquellas reglamentaciones, enfoques y toda esa estructuración que se hace con el fin de garantizar los aprendizajes y lograr los objetivos y finalidades que desde el enfoque de educación pueden alcanzar transformaciones a nivel de sociedad. Y por lo tanto, un modelo educativo es una decisión, ¿verdad?, de las autoridades o de los gobiernos, en el sentido de que cada uno de los países impulsa su propio modelo educativo y, por qué no decirlo, también pedagógico, en función de el modelo económico que el país tiene y otras intenciones, como por ejemplo el modelo de salud y cosas. El modelo, entonces, en ese sentido, se vuelve como muy importante para lograr que desde la escuela incida en las transformaciones que pueda tener una sociedad. Por lo tanto, podemos decir que a través de la historia han habido muchos modelos educativos según se han dado las necesidades para cada época. En este momento vivimos podemos decir, un espacio donde la tecnología, el aspecto digital, está cobrando mucha importancia. Y por lo tanto, eso demanda que la escuela haga transformaciones para aprovechar todo esa comunicación que se tiene, el sistema de comunicación y también información valiosa que hay en el Internet, por ejemplo, y que vienen a enriquecer todo lo que la escuela puede estar haciendo en su actividad presencial. Por lo tanto, el modelo, el modelo pedagógico y el modelo educativo que se está impulsando en El Salvador tiene que ver con 6 ejes. Uno de ellos es la infraestructura y que ampliamente hemos hablado, sobre todo porque la infraestructura es, es un elemento importantísimo cuando nos referimos a los espacios donde se desarrollan las situaciones de aprendizaje. O sea, es decir, si el estudiante cuenta con espacios propicios para el aprendizaje, eso será garantía para que se pueda lograr el desarrollo integral de los mismos. Por otro lado, la infraestructura tiene que adaptarse
a todos estos cambios, por ejemplo, el tema de conectividad. Los centros escolares deben tener acceso a la conexión de Internet. Y así sucesivamente podemos hacer algunas referencias a la importancia de renovar la escuela desde el punto de vista de la infraestructura. Por otro lado está el eje de salud y nutrición, que tiene que ver con fortalecer al estudiante en su alimentación, en su nutrición, para que su rendimiento en el aula a la hora de participar en las actividades, en las situaciones, en las experiencias de aprendizaje, sea el que esperamos de ellos. Entonces los niños se van a desarrollar integralmente y la nutrición y salud es parte de ese desarrollo integral que deben tener los estudiantes. Hay otro elemento que ya lo mencionamos, que es la tecnología, y que a partir de los años de la pandemia ha cobrado mucho interés, no solo en El Salvador, sino que en el mundo entero. Eso ha venido a cambiar, podemos decir, el estilo de vida incluso de muchos de nosotros. O sea, por lo tanto, la tecnología es un elemento que se ha tomado en cuenta en este modelo. Luego aparece la primera infancia como podemos decir, el inicio, el inicio de toda esta transformación. O sea, comenzar por lo primero y hay muchos esfuerzos, hay una ley que también la hemos estado discutiendo, la ley Crecer Juntos, donde se toma, por ejemplo, en el ámbito educativo, aspectos como el derecho de la educación para los estudiantes. Es decir, los niños y niñas son sujetos de derecho. Y por otro lado, el tema de cómo la escuela debe garantizar ser para todos los niños, es decir, que todos los niños tengan acceso a la educación, no importa la condición, es decir, garantizar la educación inclusiva en El Salvador. Y otro elemento que se está abordando desde la ley esa necesidad de ver al niño como debe verse, ¿verdad? Tratarse con cariño. El aspecto socioemocional es importante y en este caso nosotros en las reflexiones pedagógicas que hemos tenido hemos hecho énfasis en esto. Por otro lado, el tema del juego en la metodología se retoma como algo que es parte de las intenciones educativas que la escuela puede propiciar. Ahora, el otro elemento es la formación docente y podemos garantizar que si el docente tiene una buena formación, se va a desempeñar mejor y podrá entonces alcanzar los objetivos trazados por el Ministerio de Educación. Y por último tenemos el currículum renovado, es decir, todo esto de lo que estamos hablando, de esa transformación curricular que se va a ir haciendo paulatinamente, comenzando desde inicial, parvularia, primer grado, en todos los centros escolares del país y en unos centros escolares focalizados, segundo y tercer grado. Entonces, aquí viene algo importante, porque creo que hemos iniciado bien, porque iniciamos desde la base, o sea, la primera infancia. Luego, toda esta transformación curricular
va a ir avanzando hasta que logremos llegar a educación media. ¿Por qué no decirlo? También incidir en la educación superior de este país. Pero cuando hablamos de transformación curricular, ¿a qué nos estamos refiriendo? Precisamente en la transformación curricular y ya prácticamente como pasando del modelo educativo a un modelo pedagógico, en esa hay 7 procesos claves que se han retomado. Y esos 7 procesos claves también los hemos estado abordando en estas reuniones. Por lo tanto, creo yo que vale la pena que en este espacio que tenemos podamos nosotros recordarlos. Número 1, el primer proceso clave es de la asignatura hacia áreas de desarrollo y aprendizaje. En ese sentido, ahí aparece el primer elemento. Hemos trabajado primer grado, segundo y tercero por asignaturas. Y en educación parvularia hemos estado trabajando por las áreas del desarrollo. Entonces, lo que se va a hacer es que no solo parvularia va a trabajar con las áreas de desarrollo, sino que eso va a pasar a primero, segundo, tercero, para que haya una uniformidad. Y eso hace un cambio radical, podemos decir, en el primer ciclo, porque ya no vamos a estar hablando de asignaturas rígidas donde están ahí técnicamente, podemos decir, seleccionados contenidos para esas asignaturas, y ahora vamos a trabajar desde las áreas del desarrollo, donde estaríamos hablando de cuáles son las habilidades, cuáles son los procesos, cuáles son, podemos decir, esa parte actitudinal que se debe trabajar en función de las áreas del desarrollo y que a partir de ahí trabajemos esos indicadores que permitan eso, ¿va? Un desarrollo integral del niño y la niña. Entonces, de áreas de asignaturas a áreas del desarrollo. O sea, hay un cambio porque cuando hablamos de trabajar por áreas de desarrollo, ya el sistema de planificación cambia, porque podemos integrar una área con otra y, y ya pasamos al otro punto, ¿verdad? Que estamos no parcializando el conocimiento, sino que hacemos como actividades más integrales que permitan al estudiante ver, entender su entorno, trabajar en el desarrollo personal y así en la comunicación y la expresión de manera más amplia y no encajonándolo a asignatura. Entonces, eso hace que pasemos al otro punto y eso es el tema del cambio de los horarios rígidos que tenemos ahí a horarios más flexibles que le llamamos hoy rutinas. Rutinas de desarrollo y aprendizaje. Es decir, ya no aquellos horarios que teníamos y ahora vamos a organizar las actividades o las experiencias de aprendizaje con momentos quizás tanto en unos casos más cortos, otros más largos, pero que hagan flexible el diseño de actividades
según los propósitos o los objetivos que se pretenden alcanzar ese día, o sea, o dentro de una semana. Y eso también ya lo hemos estado discutiendo con los profesores de estos niveles. Ahora pasamos de una clase a experiencias de aprendizaje. Entonces, aquí, como hemos ido viendo en todo esto, una cosa genera la otra, ¿verdad? Es decir, si vamos a trabajar áreas de desarrollo, entonces ahora vamos a diseñar experiencias de aprendizaje, algunas veces que involucren un área del desarrollo. Otras veces podemos trabajar dos áreas y entonces eso implica que van a ser actividades o experiencias de aprendizaje que permitan el desarrollo integral de los niños. Número 4, de metodologías orientadas a la información hacia metodologías lúdicas y participativas. Es decir, en estos primeros años de vida del estudiante, todos sabemos que el juego es parte de ello. Por lo tanto, el juego se vuelve como un aliado en el aspecto metodológico para alcanzar aprendizaje en los estudiantes. Y se desarrollan entonces actividades lúdicas que permitan que el estudiante aprenda con alegría, o sea, aprenda haciendo aquellas cosas que a él le agradan. Por lo tanto, eso nos lleva a lo que es la participación, donde el estudiante participa y se vuelve protagonista de su aprendizaje. Ahora pasemos al número 5, que son de una organización tradicional hacia ambientes e interacciones multidireccionales. Esto es otra cosa importante porque si cambia el aspecto metodológico, si cambia la manera de abordar los contenidos y todo esto, entonces también la organización demanda otro tipo podemos decir, de planificación de esos espacios. Es decir, en este caso iniciaríamos con zonas de interés o zonas de aprendizaje, donde el estudiante puede ir a desarrollar ciertas actividades o situaciones o experiencias de aprendizaje, algunas veces guiado por el maestro y otras veces lo hará solo. Y eso es importante porque el niño en algunas ocasiones tendrá la libertad de escoger alguna zona donde él puede divertirse, aprender con todos los recursos que va a encontrar ahí y que puede ayudarle a su desarrollo y sobre todo a mejorar el aprendizaje. Ahora, otro punto importante es la evaluación. Entonces, en la evaluación, en este momento estamos asociando más que todo la evaluación a la calificación y ahora vamos a ir enfocados a una evaluación basada en los aprendizajes. Es decir, por eso es que si ustedes han notado, las rutinas terminan el día jueves y el viernes se deja para consolidar los aprendizajes. Es decir, se va garantizando que el niño, que la niña haya logrado consolidar su aprendizaje. O sea, no para asignarle una calificación, sino para que él mismo se dé cuenta de su progreso, de cómo ha avanzado en el tema de los aprendizajes que
se habían diseñado para esa semana. Por lo tanto, el aprendizaje es fortalecido por las actividades de evaluación y no estamos pensando solamente en asignar calificaciones, sino en cómo garantizar que todas las experiencias que se han dado en el transcurso de la semana, ahora los estudiantes las hayan aprovechado para tener nuevos aprendizajes y posiblemente en una de esas actividades también se pueden cometer errores y usar el error como una manera de también de ayudar al alumno, al estudiante a conseguir su desarrollo, es decir, eh, alcanzar su máximo potencial. Y por último dice, de los materiales educativos limitados, muchas veces cerrados y rígidos, hacia múltiples recursos. La idea es que el estudiante y bueno, cuente con recursos educativos que les permitan ser usados para su aprendizaje. Pero no solo que se cuente con los recursos, sino que esos recursos estén al servicio del aprendizaje. Ya sean estos recursos bibliográficos o recursos tecnológicos que todos nosotros sabemos que van a la par y que se está trabajando para que los estudiantes hoy que cuentan con sus computadoras y los que cuentan con las tablets, las aprovechen también para que logren las competencias y las habilidades que necesitan para ir avanzando en este proceso. Ahora, todo lo que hemos hablado en esa transformación curricular no se va a poder alcanzar si no hacemos una adecuada planificación. Y se trata de eso, de planificar en el nivel de parvularia y primer grado. Ahora, sobre esto, nosotros contamos con algunos, podemos decir, materiales importantes que el ministerio ha proporcionado. Entonces, en ese caso, la planificación didáctica para tanto los programas de inicial y parvular y primer grado, alguien puede decir, bueno, seguirán vigentes o cuáles son los recursos y herramientas con los que vamos a contar para este 2023. Entonces, claro, los programas siguen vigentes. Lo que ha pasado es que de los programas se han elaborado las mallas curriculares y entonces no tendríamos que ir a consultar el programa porque ya tenemos la malla curricular, pero está basada siempre en los programas de estudio. Por eso podemos asegurar que siguen vigentes. Ahora, ¿con qué recursos adicionales contamos? En el caso de inicial, cuenta con la serie Amate, parvularia, la serie Bálsamo, Árbol de Fuego, Crecer Leyendo, Crecer y Crear Juntos, Casa de Lula, de la serie 1 y la serie 2, y también ahí tenemos la elaboración de la película de Lula. Estos materiales ya han estado ahí a disposición de educación parvularia y van a ser apoyo en todo este tema que se va a desarrollar cuando comencemos a planificar esas situaciones, esas experiencias de aprendizaje. Ahora, en primer grado también tenemos materiales. Tenemos la serie McLeod, Crecer Leyendo, que también está en primer grado. Hay una libreta de Crecer, también Crear Juntos. Y tenemos el libro Comuniquemos y el libro Calculemos, que es el libro que hemos
venido trabajando anteriormente de Lengua y SMAT. Ahora, para estos grados contamos con esos materiales. ¿Cuáles son los insumos entonces que hemos dicho que se necesitarán para la planificación didáctica en esos dos niveles? O en el nivel de parvularia y primer grado. Ahí tenemos algunos elementos importantes y es la malla y la jornalización, que vienen integrados. La malla y la jornalización vienen en el mismo documento. Porque la malla ha sido elaborada a partir de semanas. Viene la malla para la semana 1, que comienza el 6 de febrero. Luego la malla para la semana 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí viene la jornalización, porque ya nos dice que vamos a trabajar en cada una de las semanas. Ahora, ¿qué trae la malla? Bueno, define los contenidos del año por cada trimestre. Define los indicadores, aprendizaje de desarrollo esperados para el año. Presenta los ejes temáticos de cada semana, presenta los contenidos de cada eje y presenta las fechas para el desarrollo de cada eje. Entonces, esa malla que aparece ahí nos ayuda para poder hacer la planificación. Y además de eso, tenemos un instrumento de planificación que es donde se va a vaciar esa información y va a servir para que el docente pueda organizar su trabajo durante la semana. ¿Qué va a ser el día lunes? ¿Qué va a ser el martes, el miércoles, el jueves y el día viernes, que es la consolidación del aprendizaje? Entonces, eso incluye aspectos generales como siempre, ¿verdad? El centro escolar, el lugar y todo, el código y cosas generales, pero también detalla las acciones de cada experiencia de aprendizaje que va a diseñar el docente según los ejes temáticos y la rutina y desarrollo de aprendizaje. Entonces, en el caso de parvularia y primer grado, todo está definido. Y con los maestros ya se ha aclarado esta situación. Ellos van a planificar de esa manera. Un aspecto importante que quiero mencionar en primer grado es que en la rutina aparece diariamente un espacio para el desarrollo del libro Calculemos y también un espacio planificado para el libro Comuniquemos. Entonces, esas serían experiencias, podemos decir, que se van a desarrollar, ya vienen planteadas cuáles son las páginas que se van a usar de cada uno de esos libros durante la semana 1, semana 2 y así sucesivamente hasta finalizar el año escolar. Por lo tanto, la planificación es un elemento que nos va a ayudar para que esta transformación se logre en los centros escolares. Y contamos con los recursos que nos favorecen para poder hacer una buena planificación. Luego, en primer grado, estábamos hablando de esos temas, de los materiales que se van a usar. Ahora vamos a pasar a otro punto importante. Y es los centros educativos priorizados con bono y transformación curricular en segundo y tercer grado. Este tema no es para todos los centros escolares del municipio. En este solo participan, en el caso
unos 16 centros o 13 centros escolares. Pero bueno, son los que van a recibir el bono para poder hacer toda la transformación en la primera infancia. Así es que aquí es un poco diferente a lo que, cómo se planifica en primer grado, pero todo el enfoque es el mismo, a partir de parvularia hasta segundo y tercer grado. De las clases o lecciones, vamos a pasar a las experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje, tenemos que decirlo, ¿va? Son procesos vivenciales donde se integra la autonomía, la participación, el juego, la experimentación, el razonamiento y otras áreas. Es decir, que el estudiante aprende participando activamente en esas actividades que permiten y fomentan el aprendizaje. Entonces, aquí cobra vida lo que es el tema de proyectos, la elaboración de proyectos, donde el estudiante no solamente aborda una asignatura, sino que puede abordar varias áreas en un solo proyecto. Y por eso aparecen ahí el tema también de los ambientes, y en estos grados habrá que organizar el aula de tal manera que el estudiante pueda encontrar al interior del aula y fuera del aula espacios donde pueda aprender. Y ahí viene el tema de zonas de interés. Ahora, ya eso lo habíamos mencionado anteriormente. Y aquí tenemos más o menos cómo va a ser la rutina en estos grados. Siempre es una rutina ya no rígida como han sido los horarios, sino que retoma otros elementos importantes, como por ejemplo, que va a iniciar siempre con una activación física. Entonces el estudiante va a hacer unos minutos de actividad física que le permita prepararse para iniciar todo un proceso. Después va a haber otro espacio para la lectura. Cotidianamente el estudiante va a tener ese espacio de lectura y y en ese momento el docente aprovechará para desarrollar las habilidades que más adelante vamos a estar explicando. Entonces, después de eso viene una actividad donde puede trabajar el tema de SMATE y hay un espacio más prolongado donde puede desarrollar proyectos, donde involucre, por ejemplo, en una ocasión puede planificar un proyecto donde se involucre ciencia, estudios sociales, artística, lenguaje, y de esa manera puede desarrollar actividades o experiencias de aprendizaje, más bien integrales, donde el estudiante pueda lograr los indicadores planteados. Entonces, en este caso, hay un punto importantísimo que quería decir. La rutina se va a ver como en tres bloques. La primera tiene que ver con la actividad física y cerebral. Luego viene la lectura. Hay una experiencia de aprendizaje de 45 minutos. A esa experiencia le llamamos experiencia específica porque puede abordarse en ese espacio de 45 minutos
la revisión o las actividades planteadas en el libro de SMART. Pero también se puede revisar una actividad del libro de ciencia. Eso va a ser flexible, de tal manera que podamos nosotros lograr los indicadores de logro de todos los grados en estos espacios de tiempo. Luego viene la experiencia, bueno, un receso, ¿verdad? Donde el niño pueda salir a, a tomar su refrigerio o cualquier otra actividad. Luego tenemos la experiencia de aprendizaje que abarca 90 minutos. Es una experiencia que, como les decía anteriormente, podemos involucrar varios aspectos o áreas del desarrollo, de tal manera de que el estudiante ahí puede leer, expresarse, calcular, experimentar, puede relacionar y desarrollar proyectos artísticos. Entonces, es en ese momento que el docente hoy tiene la posibilidad y podemos decir la oportunidad de desarrollar toda su creatividad en planificar experiencias que realmente se vuelvan significativas para el estudiante y que provoquen aprendizajes. Ahora, el último bloque tiene que ver con la consolidación, es decir, tomar en cuenta todo lo que hemos abordado durante la jornada del día y garantizar que ese día el estudiante lleva experiencias de aprendizaje, es decir, hay cosas, hay lecciones aprendidas. Por lo tanto, es el momento oportuno de recapitular aquellas cosas que se han estado trabajando durante la jornada. Y por último, hay un espacio de juego libre de 25 minutos, donde el estudiante puede escoger en qué área trabajar. De tal manera que aquí podemos aprovechar para ayudar a aquellos estudiantes que necesitan un apoyo especializado. Entonces, así será la rutina para tercero y segundo grado. Entonces, y luego tenemos acá este punto importante que es el tema de las habilidades, los procesos y actitudes que se van a ir trabajando en cada una de esas actividades o esas experiencias de aprendizaje que nosotros vamos a planificar. Por lo tanto, quiero decirles que las redes de docentes, ahora que ya tenemos referentes en parvularia, en primer grado, se vuelven importantísimas porque ustedes pueden aprovechar a trabajar de manera colegiada la planificación, donde intercambien experiencias los maestros y que puedan de esa forma hacer planificaciones que sean muy efectivas y que nos lleven a realmente tener mejores resultados en la educación. Y en el caso de los maestros de segundo y tercer grado, tienen un reto quizás mayor aún, porque ustedes no van a recibir una malla curricular. Más bien, a partir de estos, de los indicadores de logro, de las competencias que están planteadas en los programas, ustedes van a construir esas experiencias integrales para lograr desarrollar todos los objetivos, perdón, los indicadores de logro planteados ahí
en los programas de estudio vigentes. Por lo tanto, es importante que podamos leer el tema de los estándares. Por ejemplo, un documento de estándar que ya tenemos ahí y que puede ayudarnos para ubicarnos cómo nosotros podemos diseñar experiencias de aprendizaje que sean exitosas. Ahora, en un espacio como el que tenemos ahora, sé que pueden surgir algunas dudas, pero tendremos las visitas a los centros escolares donde podamos seguir abordando este tipo de temas. Ahora, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol del docente entonces en la construcción de una experiencia de aprendizaje? Aquí tenemos como una guía, pero posiblemente hay otros elementos que podemos nosotros tomar en cuenta a la hora de construir una experiencia de aprendizaje. Aquí dice que hay que seleccionar un contenido. Y cuando hablamos de seleccionar un contenido, podemos seleccionar un contenido que abarque, ¿verdad? Muchos aspectos. A esa experiencia le vamos a colocar un nombre. Luego vamos a clasificar la experiencia en momentos. Después se va a seleccionar uno de los indicadores de logro sobre los que se quiere construir la experiencia. Y dice identificar recursos disponibles para realizar la experiencia. Y aquí quiero mencionar algo, no solo para segundo y tercero, sino para primero y parvularia. Las zonas de interés o las zonas que están ahí organizadas en sus aulas deben responder a esas experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, los materiales que van a estar ahí deben ser materiales intencionados para que ellos, cuando los estudiantes lleguen a esa zona, esos materiales o esos recursos que están ahí disponibles puedan ayudarles a ellos a desarrollar esa experiencia y que puedan entonces resolver algún un problema que pueda ayudarles a resolver dudas o que pueda ayudarles a desarrollar una habilidad, un proceso, una actitud. Por lo tanto, todo lo que vamos a tener ahí, tenemos que identificarlo a la hora de planificar. No vamos a estar improvisando sobre qué materiales vamos a usar. O sea, si estamos hablando del área artística y se va a hacer un proyecto de dramatización, en la zona de dramatización deben haber los recursos que los estudiantes van a usar para desarrollar esa actividad. Por lo tanto, también el programa de estudio, la guía metodológica, los libros de texto y ejemplos que pueden haber de cómo se han elaborado experiencias de aprendizaje o algunos formatos como esta guía que estoy dando en este momento, pueden ayudarnos a elaborar toda esa construcción que permita al docente desarrollar todo este proceso. Entonces, hay otro punto que se va a abordar y es el tema de refuerzo de lectoescritura de segundo a sexto grado. Aquí tenemos estudiantes que siempre tienen necesidad de mejorar su lectoescritura. La pandemia, por ejemplo, nos dejó algún rezago en este tema. Pero ya se está trabajando en este tema de lectoescritura. Van a
tener un papel importante los docentes de apoyo a la inclusión. Ya hay un webinar que lo vamos a seguir promocionando para que ustedes lo vean, donde se describe todos estos momentos, la sensibilización, la caracterización del estudiante, qué acciones vamos a hacer y luego el seguimiento que se va a dar para lograr que los estudiantes que tienen problemas en la lectoescritura puedan avanzar. Luego tenemos el rol del director, el rol del docente. Vamos a ver cuál es el rol del director o la directora en la gestión de la escuela y el aula. Si bien es cierto, las actividades del director a veces están enfocadas a los temas administrativos, este mensaje es para ustedes. Es importante que también se involucren en el tema pedagógico. En primer lugar, organizando la planta docente. Aquí tiene que ver, por ejemplo, por decir algo, hay un maestro que está impartiendo parvularia primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en una sola aula. Habría que ver si esa organización es pertinente para este proceso que hemos estado explicando. O si, por ejemplo, el profesor tiene parvularia primero y segundo y su escuela no es focalizada, entonces las escuelas que no están dentro de las focalizadas todavía no comenzarán con segundo y tercero. Por lo tanto, creo que podría integrarse el segundo con tercero y otros grados y que se trabaje el aula de parvularia y primer grado juntos. O sea, ahí tenemos que comenzar a ver cómo funcionaría mejor la planta de personal con la que contamos. Esa es una responsabilidad de la dirección, el rol protagonista que tiene que tener para que logremos que esta transformación sea efectiva. Ahora también organizar los espacios de trabajo en el centro. Comenzar a dar seguimiento al webinar número 1 y a esa guía que se les proporcionó una guía para que hicieran como una autoevaluación si han seleccionado, si han identificado los espacios, si esos espacios ya han sido modificados, si las aulas han sido ya transformadas y que han sacado todos aquellos materiales, la chatarra, lo que ya no lo necesitamos en el centro escolar, y que lo que hace es tener espacios ahí que pudiesen estar siendo, se pueden utilizar para el fin pedagógico, entonces esas cosas hay que sacarlas. Entonces dice acá, aulas, espacios de aprendizaje fuera del aula, áreas de recreación y actividad física. Entonces, también en el tema de planificación, en el PEA debe retomar esto, enfocarlo a estos recursos, a la compra y custodia y administración de estos recursos que van a ser importantes para lograr esa transformación. Entonces dice aquí, coordinar junto a los docentes la organización de horarios, velar por el orden y la higiene de los espacios y los recursos pedagógicos y desempeñar y brindar apoyo a los docentes. Es decir, los directores deben estar también escuchando los webinars, participando en esas actividades de formación que le permitan dar seguimiento en el aula. Es decir, acompañar al docente en todo este proceso. Garantizar que los ambientes en la escuela sean propicios para el aprendizaje. Y uno de esos aspectos es la higiene
Las escuelas deben estar limpias y eso lo debe garantizar el director del centro escolar. Ahora, hay algo bien importante acá. Como reflexión para terminar este pequeño comentario que hemos hecho sobre todos los avances por las actividades formativas desarrolladas en esta semana. La única manera de cambiar la mente de alguien es conectar con ella a través del corazón. Entonces, espero que a través de esta pequeña conversación sobre lo realizado en la semana de reflexiones que hemos tenido, tanto con docentes de primero, segundo, tercero de las escuelas focalizadas y los compañeros de educación parvularia, y la reunión con directores, nos permita el día 6 de febrero tener una escuela que garantice que los estudiantes van a querer permanecer en ella. Por lo tanto, es un esfuerzo del, de directores y de todo el personal docente, junto a la colaboración que puedan dar las familias, que ustedes también saben que en uno de los webinars se abordó el papel importante que desempeña la familia. Podamos ofrecer este año una educación de calidad para nuestros estudiantes. Así que, compañeros, directores, docentes, muchas gracias.